Y ya estamos en vivo y en directo en comunicación con el doctor Marcelo Ferrario, quien amablemente cede su tiempo en estos días, bueno, tan intensos, para llevarle respuestas a la gente, para charlar respecto del coronavirus desde la comodidad de su casa. Doctor, buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches, Pablo. Bueno, primero preguntarle lo que tiene que ver con esto que estábamos planteando recién respecto de aquellas localidades que van lentamente en el ámbito de la provincia de Córdoba, otras también en el país, a flexibilizar un poco la situación. ¿Cuál es la realidad respecto de Río Cuarto? ¿Cuáles son los casos problemáticos? ¿Qué es la circulación comunitaria, doctor? Bueno, en primer lugar, lo que ha determinado el decreto presidencial del día domingo es una división de zonas blancas y zonas rojas. Río Cuarto está considerada zona roja por transmisión por conglomerado, no por circulación comunitaria. Y acá hay una gran diferencia. A ver. La comunicación por conglomerado o el contagio por conglomerado tiene que ver cuando uno puede establecer el nexo epidemiológico y se debe a que una persona en contacto con una persona COVID-19 positiva se infecta, que fue el caso que tuvimos nosotros con 2 personas positivas que se contagiaron fuera del país y que durante su atención en distintos sanatorios de la ciudad hicieron que personal médico y de enfermería que los atendía se contagiaran. Eso se llamaba antes por contacto estrecho y después pasó a llamarse por conglomerado. Lo mismo hubiera ocurrido si una de esas personas que hace el aislamiento en forma domiciliaria contagia a un familiar en forma directa. En la comunicación o circulación comunitaria, la persona que es COVID-19 positivo no se puede establecer quién lo contagió o cómo se contagió. O sea, no podemos identificar el nexo epidemiológico. Y esa es la gran diferencia entre una y otra. Pero ambas están consideradas como zona roja. Doctor, entonces Río Cuarto, dentro de la zona roja, tiene circulación local por conglomerado. Eso es lo que a nosotros, dentro del DNU, si bien tenemos menos de 500.000 habitantes del día domingo, no nos permite acceder a la flexibilización que el mismo decreto ha establecido. Doctor, le quiero preguntar, estar catalogados de esta manera, ¿cuánto se puede extender en el tiempo? ¿Hasta cuándo nos puede llevar a ocupar este lugar en medio de la situación nacional? Bien, lo que se ha determinado el día de ayer es que transcurridos 28 días desde el último caso positivo, sin tener nuevos casos, sin registrar nuevos casos en la ciudad, podríamos estar en condiciones de solicitar vía el COE regional al COE central que se nos cambie de zona roja a zona blanca. Eso la provincia, de acuerdo a una serie de parámetros epidemiológicos, junto con el Ministerio de Salud de la Nación, determinarán si nos encontramos en condiciones de pasar de zona roja a zona blanca. Bien, la zona estamos roja, ahí en los días. No ¿Cuánto queda? El departamento de Río Cuarto, quiero aclarar, es Río Cuarto, Higueras y Olver, o sea, el Gran Río Cuarto. Doctor, permítame que le pregunte respecto del tiempo que queda, porque ya vamos por los 20 días, más o menos, quedaría una semana. Aproximadamente nosotros la semana próxima, más o menos a mediados de semana, de no tener nuevos casos, estaríamos en condiciones de estar solicitando que se nos cambie, evaluando estos parámetros epidemiológicos, de zona roja a zona blanca. Bien, la semana que viene es importante entonces lo que puede ocurrir esta semana. Doctor, ¿para cuándo están proyectando el pico de la pandemia, por ejemplo aquí en nuestra región? La verdad que eso no lo puedo saber. Lo que sí le puedo decir es que con las medidas que hemos venido tomando, sobre todo en el departamento de Río Cuarto y en gran parte de la provincia, hemos logrado amesetar la curva, que es lo que se está buscando desde el punto de vista sanitario,
para poder dar contención a los casos que en algún momento puedan llegar a presentarse en función de los insumos y de las camas para esas personas que requieran los distintos tipos de internación. Lo que está manifestando el Ministerio de Salud de la Nación es que ese pico que esperábamos a principios de abril, después a fines de abril, después Sí. a principios de mayo y a fines de mayo, ahora lo estarían proyectando para mediados del mes de junio. Independientemente de eso, yo quería rescatar que si bien venimos haciendo las cosas como marcan los protocolos, el hecho de que llevemos tantos días sin un nuevo caso positivo no tiene que relajarnos, sí darnos esperanzas, pero lo peor que podríamos hacer es descuidarnos, relajarnos y dejarnos llevar por que nos puedan pasar a una zona blanca, hagamos flexibilización y descuidemos las medidas de bioseguridad, que si volvemos a tener un nuevo caso, volvemos todo para atrás. Bien, doctor, es muy importante esto y la necesidad de que seamos responsables y solidarios cuidándonos en estos días. Usted sabe que anunciábamos en nuestras redes hace algunas horas de su presencia y mucha gente con muchas inquietudes. A mí me sorprendió un poquito, pero ya le voy a preguntar adelante, porque muchas dudas no están relacionadas con el coronavirus, sino con la vacunación. Pero ya vamos a ir a la vacunación, la gente quiere saber cuándo se vacuna. Pero respecto al coronavirus, si tenemos las preguntas, hemos elegido las más representativas de todas. Bueno, una pregunta que tiene mucho que ver con lo que va a ocurrir mañana, con las zonas blancas, los pueblos de la región que, bueno, van a flexibilizar la actividad. La gente que vive, por ejemplo, en Río Cuarto y va a viajar a esa zona, ¿qué criterio se va a tener en esos casos, doctor? ¿En qué sentido dice usted? Digo, si tiene que viajar, por ejemplo, una persona de Río Cuarto a General Cabrera, a General Dehesa, ¿se tomará alguna decisión en particular sobre estas personas, sobre nosotros que vamos a ese lugar? Hoy si uno no está cumpliendo una función esencial, eso no está permitido. Usted sabe que hay un permiso para circular en las rutas de la provincia y también fuera de la provincia, y dentro de ese permiso tiene que justificar por qué está circulando. Está bien, por ejemplo, riocuartense, que trabaja en la planta de General Dehesa. Tiene permitido, porque su trabajo es un trabajo esencial, relacionado con los alimentos. ¿Podrá ingresar a esa localidad sin ningún problema, sin mayor problema? ¿Debería ser así? Yo no sé qué va a disponer la localidad. Claro. La flexibilización está en función de determinadas actividades que tienen que cumplir un protocolo. No tienen, por ejemplo, que superar la circulación de gente en esa actividad más allá del 50%. Por ejemplo, si fuera una actividad profesional independiente, que podría ser un abogado, un contador, tiene que atender a no más de 2 personas en el término de 1 hora y cumplir una serie de requisitos de bioseguridad para esa misma atención. O sea, la flexibilización no es, bueno, ahora soy zona blanca, me muevo como quiero. No, la flexibilización tiene puntos muy precisos y formas de cómo ejecutar cada uno de esos puntos. Bien. Doctor, vamos a otra de las preguntas que ha hecho la gente. Elegimos, como les contábamos recién, las más representativas. Vamos a ver a la placa qué nos dicen. Bueno, una pregunta que sí ha sumado mucho por allí. Las cifras oficiales, los 11 casos de Río Cuarto, la gente se preguntaba con diferentes matices si de hecho, en la realidad, pudo haber más casos oficiales de gente que, por ejemplo, ha fallecido, no se logró determinar que fuese de coronavirus. Una pregunta para aquí, para Río Cuarto, pero que puede ser para el mundo entero, porque los casos siempre, por alguna razón u otra, son más que los oficiales, ¿no? No, lo que respecta a nosotros en Río Cuarto, todos los casos sospechosos fueron hisopados. Hasta la fecha, hasta el día de ayer, teníamos, salvo 13 que estaban pendientes por informar, todos habían sido negativos. Y de los casos fallecidos desde que se iniciaron los protocolos, todos ingresaron con hisopados, y salvo el único caso que tenemos fallecido, que fue un caso positivo, una persona oriunda de Huinca Renancó, Sí.
el resto fueron todos negativos. Y eso lo demuestra un poco el resultado que venimos teniendo en estos casi 20 días de no tener nuevos casos positivos. Y el informe es oficial. Este informe está dado en función de todos los pacientes sospechosos que se hisopan, que han dado positivo, que es el número que informa la provincia, y aquellos que han dado negativos y aquellos que todavía están en estudio. Y este número no es un número que lo pone Río Cuarto, este número sale de esos estudios que fueron, en un principio, analizados en el Instituto Malbrán, y cuando se descentralizó el estudio, pasaron a hacerse también en la ciudad de Córdoba, en el Instituto Virológico de la capital cordobesa. O sea que son datos totalmente oficiales. Bien, doctor, tenemos centenares de preguntas en las redes. Si usted me permite, lo voy a comprometer al aire, cosa que no se hace, pero para los próximos días, para la próxima semana, para seguir evacuando las inquietudes de la gente. Pero quiero volver sobre lo que le contaba recién. El frío viene, no sé cómo piensan ustedes que puede impactar en el coronavirus y en la gripe en general. Y sobre este respecto, la gente preguntando con la vacunación concreta contra la gripe. ¿Cómo se está realizando? ¿Cómo están avanzando? ¿Qué pasa con aquellos que no se han vacunado? ¿Si va a llegar o no? Por supuesto, en referencia a los grupos de riesgo, fundamentalmente. Bueno, con respecto a eso, como bien decís, Pablo, estamos entrando en una etapa del año donde los síndromes febriles respiratorios van a estar a la hora del día y todos van a entrar dentro de los casos sospechosos, donde no solo vamos a estar descartando o confirmando COVID-19, sino también la influenza común o la gripe A o gripe B, que venimos haciendo esos test en esta época también, y para eso hoy tenemos la vacuna antigripal, que nosotros hemos iniciado todavía no hace un mes. Ya tenemos más de 22.000 personas vacunadas en la ciudad de Río Cuarto. Una primera etapa consistió en vacunar a los grupos de riesgo que tenían que ver con el personal esencial de salud, con el personal en los geriátricos y con los mayores de 65 años. En una segunda etapa se sumó a los niños de 6 meses a 24 meses de edad y a las mujeres embarazadas en cualquier trimestre del embarazo y hasta 10 días después de haber dado a luz. Y va a venir ahora una tercera etapa donde se van a incorporar el grupo de riesgo entre los 2 años y los 65 años, que tienen enfermedades crónicas como insuficiencia respiratoria, cardíaca, renal, personas oncológicas o en tratamientos inmunológicos o inmunosupresores, que con certificado médico van a acceder a la vacuna. En ese sentido es que venimos trabajando. La verdad que hemos hecho un esfuerzo que no se había dado en la historia de la salud de Río Cuarto, que fue la vacunación a domicilio, la cual hemos en un primer barrido recorrido toda la ciudad, y ahora estamos pasando por zonas donde los vecinos que tienen más de 65 años nos están llamando, nos dejan el nombre y apellido, el DNI, la dirección y un número de teléfono para poder contactarlos, y venimos cubriendo estas necesidades de aquellos personas mayores que no fueron vacunados todavía. Bien, doctor, brevemente, ¿dónde tiene que dirigirse ese nombre, esa dirección, ese número de documento? ¿A través de qué vía? Al 0800. Al 0800. Perfecto. Sí, al 0800 444 5454, o si no, a los teléfonos de la Secretaría de Salud. La verdad que los estamos recibiendo también vía WhatsApp. En fin, nos vamos a encargar de la Secretaría tanto de Salud como del Gobierno Municipal reciben esos reclamos y inmediatamente los pasamos al área de vacunación. Doctor, que tenga buenas noches. Gracias por las respuestas. Bueno, tanta gente está tan interesada en estos temas y sabiendo que usted iba a estar aquí con nosotros, las respuestas fueron muchísimas y las preguntas también, por supuesto. Que tenga buenas noches. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Estamos para evacuar estas preguntas y también para llevar tranquilidad, pero lo importante es que no nos relajemos, que sigamos manteniendo
las medidas de distanciamiento social, de quedarnos en casa aquellos que debemos hacerlo, y sobre todo la higiene personal, que tiene que ver con el lavado de manos, con agua y jabón o alcohol en gel, que son en realidad el día de hoy las únicas vacunas que tenemos contra este virus. Con eso nos vamos a quedar, doctor. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. De igual manera.